Mi abuela tuvo esta enfermedad. Y para mí el venir aquí cada vez, segunda vez, es un proceso de sanación para mí. Cada vez que preparo estas 2 veces que he preparado lo que voy a platicarles, es ir comprendiendo, para empezar a entender lo que no me di el tiempo, lo que no me atreví a descubrir cuando ella estaba metida. Y ahora con esta, el seguir trabajando el perdón. Muy bien, la vez pasada también empecé con una foto. Esta foto me encanta. Me gustaría que fuera más actual, es una foto muy vieja. Yo traigo un copetón terrorífico. Es muy, muy vieja. Pero es la última foto que tenemos donde sale toda la familia completa. ¿Cómo les explico que la niña de Rosa ahorita ya está en 3er semestre de carrera? Y esa fue. Gracias. Y esa fue la última foto que tenemos juntos. Yo creo que más o menos por ahí fue cuando mi abuelita empezó a tener fallas, por llamarle de alguna manera. Y de ahí toda la familia empezó a tener un montón de rupturas. Rupturas que a la fecha están latentes. Me parece muy triste cómo esta enfermedad, y de algo que me di cuenta, es que esta enfermedad no muere con la persona enferma. Esta enfermedad sigue latente. La persona se muere, pero Ali, como mi mamá le dice, sigue entre nosotros. Y no sigue en manera de que lo heredamos y ahora nosotros vamos a estar enfermos, no. Todos los síntomas nos siguen persiguiendo. Esas sensaciones, esas emociones, esos recuerdos, esos rencores, esas tristezas, ahí se quedan. Esos juicios se nos meten en las venas y nos acompañan todos los días. Y en lugar de que la enfermedad sirva para perdonar, para reconocer, nos separa y nos desune. ¿Y qué creen? Que eso mismo es lo que hace que entonces nosotros tengamos mayor posibilidad de que alguien habite en nuestro ser. ¿Por qué? Porque el perdón tiene que venir del conocer. Yo voy ahorita a hablar del perdón personal. Para poder perdonar, primero tienes que saber quién eres, tienes que conocer. ¿Y cuántos de ustedes conocen realmente su familia? Y no su familia nuclear. Que conozcan la historia de sus papás, de sus abuelos, de los papás de sus papás, tras, y que no solamente sepan los nombres y cuántos hijos tenían, no. Que sepan realmente si había casos de alcoholismo, de abuso, enfermedades, que sepan realmente cuáles eran las dinámicas. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. ¿Y qué pasa? Un día con mi hermano trabajando, yo estaba haciendo un papel de psicóloga en una empresa y estaba dando el taller de la empresa en la que él trabaja. Y estábamos haciendo un ejercicio justamente para conocer tu historia familiar. Y mi hermano dice, cañón, ahora sí estoy viendo cosas que yo no conocía de su propia familia. Dije, qué importante es saber de dónde vienes y saber cuál es la historia que se ha contado, porque si no la sabes la vamos a repetir. Y eso lo dice cualquier historiador. Historia no conocida, historia repetida y lección no aprendida, se te va a volver a venir para que realmente la aprendas. Pero ¿qué pasa cuando conocemos nuestra historia y encontramos un montón de trapitos sucios que no nos gustan, que no queremos aceptar? Nos enojamos, no la aceptamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me castigas así? ¿Por qué me mandaste con estos papás, con esos abuelos que tomaron esas decisiones? Yo no lo merezco. Y entonces mejor volvemos a cerrar la caja
porque la familia son tus raíces y un árbol no puede estar sostenido sin sus raíces, y si el tronco no está conectado con las raíces no hay follaje, se muere. Y eso es lo que nos pasa cuando decidimos ingenuamente zafarnos o deshacernos de donde venimos. Es aceptar. Primer paso, conocer tu historia, de dónde vienes, quién eran tus antepasados. Acéptala desde el perdón. Aceptar que ahí estás y que si estás en esa familia y que si todos los que están aquí tenemos un pariente o tuvimos un pariente con esta enfermedad, ¿cuáles son los aprendizajes de tu vida, de ti, que necesitas para seguir transformándote como ser humano? Porque todo lo que nos sucede en esta vida es para irnos superando, para ir llegando a ese cielo, porque el cielo es la conciencia, es una conciencia con amor, con perdón. Y si no somos capaces de perdonar, perdón, pero no somos capaces de amar auténticamente o amar con toda la capacidad de sus palabras, de sus letras. Toda mi presentación son puras frases, pero bueno, perdonar es renunciar a toda esperanza de mejorar. Yo prefiero decir cambiar el pasado. Cuando realmente perdonamos, aceptas y dejamos esta pequeña palabra que tenemos tan incrustada en el cerebro, que es hubiera. Es que si a mi abuela no le hubiera dado Alzheimer, otra historia sería, pues sí, pero no es. ¿Por qué no empiezas a aceptar la historia como sí es, como te tocó, y la abrazas y la aceptas? Porque de ahí vienes. Y si te gusta el ser humano que eres hoy en día, es gracias a esa historia y es gracias a todo lo que esa enfermedad te ha dejado, además de un montón de hechos. Así que una vez más, reconoce o no conoce, acepta y perdona. Y el perdonar no es un perdón como a veces lo entendemos, de te perdono desde uno, me voy a soltar, soy menos, perdóname porque hice mal, porque es mi culpa. No, no, no. El perdonar es un combo de amor, de comprensión y de aceptar. Y aceptar no es de que, bueno, lo acepto porque peor es nada. No, no, no. Es comprender que es, en esencia, es, y te quiero por lo que eres, no por lo que yo quisiera que tú fueras. Y entender que cada persona somos un mundo diferente y cada persona tenemos una percepción de las cosas muy diferente según lo que estamos viviendo, según cómo hemos crecido. Y no somos nadie, pero nadie, para juzgar el cómo el otro afronta la realidad. Porque claro, a todos nos encanta estar un poquito más arriba, con el ego bien elevado, bien inflado, y decir, ego en combinación de víctima, pobre de mí. A mí me tocó que mi papá o mi mamá tuvieran esta enfermedad. Y se nos olvida por un momento que tenemos hermanos que también son parte de eso, ¿no? Pero a mí me tocó, y mira, hace, no hace, es que yo sí hago, yo vengo y yo lo limpio y yo lo cuido y yo estoy y yo pago y él no. Y no nos paramos, no nos detenemos a pensar qué está pasando acá y acá de la otra persona. No nos detenemos a vernos en el otro. No hay empatía, no hay conexión. Repito lo mismo, es puro ego, es creer y yo y yo. Nuestro sistema inmunológico puede volverse más resistente si perdonamos. Yo como psicóloga creo fielmente en la psicomatización, que
y no lo puedo decir. Y el enojo, esa bolita de energía, si la vemos así, se queda guardadita en algún lugar. Y pues tiene que encontrar un lugar, tiene que funcionar, pero ahí se queda y se va convirtiendo en enfermedad. Entonces, si volvemos a esta enfermedad, yo soy cero doctora, tal vez me regañan los doctores que están aquí y me dicen que lo que estoy diciendo es una falacia, pero yo lo creo firmemente. Creo que mucho de que esta enfermedad sea hereditaria tiene que ver con esto de que no perdonamos y que lo que les decía al principio, lección aprendida, lección repetida, si no perdonas, se va a seguir repitiendo. Y la carga, sobre todo a mí alguna vez una maestra me dijo, si te das cuenta que tu abuela no pudo soportar su historia de vida y para irse en paz decidió, entre comillas, enfermarse de esto para poder morir en paz. Y ahí fue cuando, haz de cuenta que me movieron de mi situación, me cambiaron y lo vi desde otra perspectiva y lo empecé a entender de una manera diferente. Y fue cuando yo le dije, es que me da miedo yo también tener esa enfermedad. Y ella fue la que me empezó a enseñar esto. Conoce de dónde vienes, acéptalo, perdónalo. Y en el momento en que tú sabes de dónde vienes, vas teniendo pista de por dónde moverte, por dónde irte, e ir trabajando para que entonces tú estés tranquila y estés en paz, porque perdonar es encontrar la paz. El perdón es para uno mismo, no es para demostrarle al otro que tiene razón, no es para hacerte menos. Muchas veces, pues, no, claro que no voy a perdonar y yo quedar como el tonto. No se trata del otro, ahí sí es cuando tenemos que volver a nosotros mismos, no desde el ego, desde el amor. Perdono porque necesito estar en paz, porque el perdón viene de puras ideas que nos vamos haciendo nosotros mismos, que van por el juicio, el no querer entender, el no querer comprender. Ahí está esto mismo que estoy diciendo, que perdonar nos libera del doloroso pasado. ¿Por qué? Porque cuando no hemos perdonado, cualquier situación que veamos nos va a llevar al pasado y volvemos a caer en este rol de víctima. Claro, es que pues no puedo hacer eso porque a mí me tocó una familia así y porque yo tuve que cuidar o porque yo no me perdonaba a mí mismo de que no pude decir, que no pude hacer. Entonces tienes que perdonar y tenemos que entender, por ejemplo, para las personas que ya se nos fue la persona enferma, que lo que hicimos fue lo mejor que pudimos hacer con la cajita de herramientas que teníamos en ese momento de vida. Así que dejen, por favor, de azotarse a ustedes mismos, de autoflagelarse. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? Porque no tenías la capacidad en ese momento de verlo, de hacerlo. Porque estoy seguro que todo lo que hiciste, lo hiciste desde el amor, un amor confundido, un amor mareado, un amor con tanta conciencia. Pero dudo que lo hayan hecho por maldad y por molestar al otro. Lo dudo. Así que por favor, perdónate. Y en esencia, esa persona sabe o supo que tú lo hiciste lo mejor que pudiste. Y entonces cuando tú entiendes que tú mismo hiciste lo que hiciste como pudiste, te va a ser más fácil, y te perdonaste, te va a ser más fácil voltear a ver a tu otro integrante de la familia y entender que está haciendo lo mejor que puede, desde su capacidad, y no hay mejores ni peores capacidades, son diferentes, hace lo que puede. El otro día le decía a un alumno, es como todos tenemos como una cajita de herramientas y la vamos llenando a lo largo de nuestra vida. Si tú tienes en tu caja de herramientas una cinta Durex y yo te digo, oye, por favor, con tu caja de herramientas pégame este cuadro, va a quedar espantoso y seguramente se va a caer. Yo voy a entender que él
mejor que pudiste con tu caja de herramientas, que era una cinta. Va a pasar el tiempo y tal vez ya tu cajita de herramientas, ya le echaste un clavo y un martillo, pero no has practicado. Y digo, bueno, ahora sí ya me lo clavas bien y ya me tronaste toda la pared. Bueno, hiciste lo mejor que pudiste con tus herramientas y con la experiencia de trabajarlo, porque déjame te digo que el perdón no es cosa de que, ay, ya me perdoné. No es el trabajo de un día. El perdón es una decisión de todos los días, porque las emociones van y vienen y van. Entonces un día te sientes muy fregón y dices, ya perdoné. Y al día siguiente, si amaneces con poquita tristeza, ya volviste a desperdonar, y es volver a recordar y volver a decidir que estás perdonando desde el amor. El perdón es cosa de todos los días, porque es aceptar lo que hay todos los días, así como todos los días tenemos que aprender a agradecer, y todos los días es una decisión de ser feliz. No hay más. Bueno, sí, siempre sí que debemos seguir. La que sigue. Gracias. Con esto tiene mucha relación a lo que les decía al principio. La enfermedad, esa enfermedad no muere, se queda con nosotros y nos deja una gran tarea que yo me sigo dando cuenta que nos sigue enseñando, y a mí me sigue enseñando. Porque el perdonar puede ser un proceso de la mayor importancia, no solo para la persona que está muriendo, sino para quienes la sobreviven. Para todos los que nos quedamos aquí es mucho más difícil, y seguro lo han escuchado un montón de veces. A veces es más difícil para los que rodeamos al enfermo que para el enfermo en sí mismo. Entonces ponte a pensar, ¿qué necesitas aprender de estas situaciones, de esta situación? ¿Por qué crees que están a tu alrededor las personas que están? Yo creo firmemente que todo lo que nos pasa en esta vida son oportunidades para aprender, para mejorar, porque eso venimos aquí. No venimos nada más a nacer, crecer, reproducir y morir. Venimos a conocer, a amar, a trascender. ¿Y qué es trascender? Ser conscientes y tratar de ser cada día mejor de lo que fuiste ayer. Querer más de lo que hiciste ayer. Perdonarte más de lo que te perdonaste ayer. Y que el mañana sea todavía mejor. Ahora, tengo aquí, me encanta porque se dice muy fácil, pero no es fácil. Perdonar es bien difícil. Pero sí se puede. Hay 2 pasos nada más para perdonar. ¿Cuáles son? El primero es empezar a modificar tus creencias. Todos crecemos y son todas estas como cargas sociales de que les decía entender el perdón como un hacer menos al otro o hacerte menos. Sí, por favor, perdóname, lo hice mal. No lo hiciste mal, lo hiciste como pudiste, de la mejor manera que pudiste. Entonces es empezar a cambiarnos ese chip, que el perdón no va con culpas, el perdón no tiene que ser desde un rol de víctima, lo tenemos que dejar. El rol de víctima no deja crecimiento, no lo deja. Nos sirve para irnos protegiendo, pero si ya te diste cuenta que estás siendo una víctima, por favor decide dejar de serlo. Dejar el ego a un lado. El ego es muy necesario en cierta medida, pero cuando el ego se nos infla, entonces tú siempre vas a tener la razón, y si tú siempre tienes la razón, entonces el otro lo hace mal, y si el otro lo hace mal, entonces que venga y te pida perdón porque no lo está haciendo bien. El decidir ser feliz, el empezar a cambiar esa estructura mental de que la felicidad no nos la dan las cosas materiales, no nos la dan ciertos eventos. La felicidad es una decisión, es que tú todos los días decidas ser feliz con lo que tienes y empezar a aprender a vivir en paz y en tranquilidad. Para poder empezar a llegar a hacer estos cambios es muy importante la meditación. Muchas personas pueden meditar a veces suena como muy sin pies, sin cabeza,
pero meditar puede ser orar. El rosario es una meditación por excelencia. Puedes sentarte, puede ser tejer, cualquier cosa que te empiece a dar paz y tranquilidad mental, eso es meditar. Y el segundo paso es elegir, perdonar. Todo en nuestra vida es a base de decisiones. Todo el tiempo estamos decidiendo. La única diferencia es si decides de manera consciente o decides de manera inconsciente. Y yo esperaría que todos decidiéramos de manera consciente. Porque todos los días decides si quieres desayunar huevito o cupcakes. Desde eso, tan burdo, ya estás eligiendo. Todo en la vida es decisión. Así que empieza a decidir por dónde quieres ir dándole a tu vida. Así que decide perdonar. Y para decidir necesitas voluntad. Si no hay voluntad, puedes decir, mañana voy a hacer la dieta. Ya lo tomaste tu decisión. Pero si no tienes voluntad, no lo vas a mantener. Entonces vuelvo a lo mismo, es una decisión de todos los días. Se necesita humildad, que la humildad es la contracara del ego. Imagínense qué tan mal tenemos el concepto de humildad, que está esta frase de que era una persona humilde. Y todos sabemos a qué nos referimos cuando decimos una persona humilde. A una persona que tiene menores recursos que los que nosotros tenemos. Cuando la humildad es la cosa más bonita que por lo menos yo he estado trabajando en los últimos años. La humildad es el poder, es la divinidad en el otro, porque la logras ver en ti mismo. Es no creerte más que el otro, es verte igual, es quitarte todo, es desnudar el alma para poder ir hasta el piso y decirle, te entiendo, perdón del corazón, porque no te quise hacer daño, pero el ego es tan pesado porque es una armadura que nos sirve y funciona bastante bien, pero es tan pesado que al caminar por la vida, pesado, y esta postura de que es depresión, tristeza, me quiero morir, y eso tira hasta el piso. Es muy diferente una alabanza se ve bonita y es en el piso. Cuando alguien está orando y está alabando, me echaría ahorita el piso, pero que no. Una postura de alabanza se ve linda, se ve bonita. A un desparramado, muerto, no se ve bien. Entonces decide ir al piso desde la humildad y empieza a quitarle ese sentido de una persona humilde, del humildón. Y empieza a entender que la humildad, para empezar, es dejar que esa frase sea una referencia en la vida. Desde ahí empieza la humildad, que no tienes que tener categorías sociales para referirte a nadie, porque el dinero no hace. Porque la humildad es lograr ver a los ojos a alguien y verte a ti. Y si te perdonas a ti, ¿por qué no vas a perdonar al otro? Cuando logras conectar realmente contigo, se da por añadidura hacerlo con alguien más. Y lo más padre, que va junto con la humildad, es encontrar que a esa persona que le traes tanto rencor es tu mayor maestro. Tenía un maestro que decía, si no aguantas a tu maestro, entonces sigue yendo con él y sigue yendo con él hasta que ya no te caiga mal. Porque el día que ya no te cae mal es porque ya le terminaste de aprender. El día que ya estás en paz con él es porque tu proceso con él, esa persona, ya terminó. Y seguramente si a ti te causa un conflicto esa persona es porque tú también eres un maestro. Yo creo fielmente en que todo maestro es alumno y todo alumno es maestro. La meta del perdón, como dijimos, es la paz interior. Y algo que me parece muy bonito
y a pedir por las personas que no soportaba. Esas personas a las que decía, híjole, es que si me lo encuentro, me le dejo ir como una fiera, porque vaya que mi familia tiene carácter. El empezar a decir, primero así de que, bendiciones, oh Dios mío, a mi manera, ¿no? Dios mío, por favor, te pido que le vaya bien en la vida. Y lo es, no tan bien. Bien, pero entre más lo repites y más lo repites, lo empiezas a sentir, porque tus pensamientos y tus palabras son órdenes para ti mismo. Claro, si todo el día estás pensando y maldiciendo a todo el mundo, te estás maldiciendo a ti, porque a veces tu misma vida y tu mismo cuerpo no entienden a dónde van las maldiciones. Acá piensas maldición, acá se siente maldición y generas maldición. Y luego somos víctimas. Es que todo me sale mal. Claro, estás generando que todo te salga mal. Cuando empiezas a pedir bendiciones por ti o para ti, empiezas a pedir también por esa persona. Y ahí vas trabajando la humildad y el perdón. También que puede servir, a veces tenemos demasiado odio sobre alguien. Encuentra la manera, hay mil maneras. Puede ser ir a terapia. Y no es que esté diciendo que puedan venir conmigo, pueden ir con quien ustedes quieran. Pero ir a terapia puede funcionar. Puede funcionar escribir. Puede funcionar gritar. Puede funcionar, yo a veces voy hablando conmigo en voz alta. He de parecer una loca, porque luego cuando voy manejando, pero eso te va funcionando en mí. Conócete, volvemos a lo mismo, conócete y aprende cómo funcionas tú. Y ve encontrando mil maneras o diferentes maneras en donde te vayas sirviendo como proceso del perdón. ¿Cuánto tiempo me queda? Ni sé. ¿10 minutos? Ah, perfecto, el tiempo exacto. Les platico que para esta conferencia o plática, yo las llamo plática, me atreví a preguntarle a mi mamá, los hijos de mi abuela son 4, un tío, mi mamá, una tía y otra tía. La tía más pequeña no le pude preguntar a ella porque enfermedad, más enfermedad, el no querer conocer nos sigue trayendo más enfermedades, tiene esclerosis múltiple, entonces pues se puede volver un poquito complicada la comunicación. Pero bueno, a mi tío, a mi tía y a mi mamá les pedí, me puse a pensar y que yo iba a hablar del perdón. Y al final con mi abuela, yo digo el perdón, para mí esta enfermedad fue perdonar a mi abuelo. Pero yo quería saber cómo habían vivido ellos, y a los tres les pregunté lo mismo. Y se me hizo me conmovió mucho, los tres me hicieron llorar y les dije, más que para mí en la conferencia me están dando palabras para sanar mi corazón. Los tres hablan más o menos de lo mismo. Y me encantaría que en ellos tres se pudieran ver a los ojos, encontraran esa divinidad que hay en el otro y se amaran y se abrazaran. Porque qué difícil y qué duro vivir una enfermedad que sigue latente en soledad. Gracias a Dios yo tengo la bendición y la he trabajado para yo con mis hermanos tener apoyo. Y yo no me imagino ver a mi mamá enferma y no tener a mis hermanos. Yo no me imagino a mi papá muriendo y no tener el apoyo y el soporte de mis hermanos. Y me encantaría, porque hay muchas familias aquí que tienen problemas similares, porque esta enfermedad trae mucha destrucción cuando no tenemos las herramientas y no las tenemos. Y la verdad, no va a tomar la libertad, como hija, de leerles lo que me mandó mi mamá. Mi mamá escribe espectacular, la admiro mucho, espero que no me gane el sentimiento y me gustaría cerrar con esto que escribió. Se me olvidaron los lentes, así que si veo muy mentira es porque no veo. Ali, la pequeña visitante que poco a poco, sin darnos cuenta, nos dejó heridos para siempre al convertirse en nuestro verdugo, un monstruo llamado Alzheimer.
hija de una madre que sufrió esta enfermedad, tengo algunas percepciones que quizás sean acertadas o erradas, pero es lo que a su paso dentro de mi familia y la convivencia con mis padres ha dejado en mí a nivel emocional. Fue tan doloroso que no me involucré demasiado y no tengo mucho conocimiento en sí de lo que es científicamente esta enfermedad. Sabía que había llegado al seno de mi familia porque así lo percibieron los médicos y porque mi mamá empezó a comportarse extraña y a olvidar las cosas, hasta las más rutinarias que hacemos en nuestro día a día. Era común repetirle las cosas para que no las olvidara y porque parecía que no ponía atención en lo que uno le decía. Me impacientaba repetir, pero al mismo tiempo notaba que ella se mortificaba por olvidar, porque así se lo hacíamos notar. Recuerdo el primer azote en el que me castigó y me dejó en mí una gran herida de esta enfermedad a quien voy a llamar Ali. Yo no vivía con mis padres, porque yo tenía mi propio hogar con mis hijos y mi esposo. Incluso creo ya estar separada, no lo recuerdo bien. Espero no sea Ali quien me esté jugando una mala pasada. En una ocasión que fui a visitarla, vi su mirada perdida, y como si no le importara quién fuera yo. Le daba igual que yo le hablara, le platicara mis cosas, y la vi ausente, muy, muy lejos, como si ya se hubiera ido a otro mundo, y lo peor, sin despedirse. Fue la primera vez que supe que ella ya no estaba ahí, que su razón, su entendimiento, su esencia y su alma ya habían volado, o quizá esa alma estaba encerrada en su cuerpo o en otra dimensión, aclarando los asuntos de su evolución, mientras Ali deterioraba cada vez más su mente para apartarla de nosotros y que poco a poco su cuerpo, desgastado, empezara a complicarse con todas sus emociones para finalmente morir. El darme cuenta de que ella ya no era una persona con voluntad, de que era un ente lejano, ausente, justamente ese fue el momento cuando lloré amargamente de ya no tener a mi mamá a mi lado. Y desde ahí inicia la larga fila de perdones a los que tengo que hacer frente desde ese día. El perdonarme por no haberla visitado más, cuando sabía que algo pasaba, cuando supe que tenía la enfermedad, y no atesoré cada momento con ella, con su razón y esencia cercana y su cuerpo en vida. El perdonarme por perder la paciencia a sus estados de ánimo tan bipolares y a su tan negativa, depresiva, obsesiva, compulsiva y temerosa forma de comportarse cuando aún no podría, perdía de todo la memoria y sabía quién era yo. Debo perdonarme la culpa de haberme alejado de ella y no tener la capacidad de tolerancia, pero saber todo de amor para haberla cobijado y sanar de alguna manera lo que vivía ella con la terrible visita de Ali, su huésped tan cruel y posesiva. Perdóname por alejarme y volverme dura de corazón para protegerme del dolor que me causaba su estado en todos sentidos. Fui egoísta, pensando solo en mi bienestar y no en el suyo. Debí haberla abrazado con el abrazo que lleva al amor para que ella, desde donde estuviera en esencia, supiera que ahí estaba yo y que agradecía por todo lo que ella dio y fue para mí. Simplemente el agradecimiento de que fue mi madre quien me quiso, quien me crió y se preocupó por mí. Perdonarme por juzgarla, porque siempre he pensado que ella, con su actitud temerosa de toda la vida, siempre tan asustada y queriendo tapar el sol con un dedo, y así pensar que la verdad se puede ocultar, sin dar cara y enfrentar la realidad tal como es, permitió que Ali fuera su huésped y se apoderara de su razón, como si estuviera cansada de experimentar tanto miedo y de alguna manera se hubiera rendido y soltado el control de su vida y se lo diera a esa huésped cruel y despiadada. Perdonar a mi padre, porque de alguna manera lo he culpado por la enfermedad de mi mamá, por sus comportamientos violentos que tanto la terrorizaban. Perdonarlo también por los tratos que dio mi madre en su muy desgastada situación al hacerse cargo él de ella durante su enfermedad. Y perdonarme el no haberme hecho cargo yo y con ello permitir que los tratos desesperados de un hombre anciano la atormentaran aún más. Perdonarme por juzgarlo también a él.
por no haber tenido el valor para enfrentar a alguien con verdadero conocimiento, perdonarme de no haberme informado para afrontar cada situación, cada etapa de la enfermedad de la mejor manera, con inteligencia y así poder tener un poco de control y de alguna manera permitir que fluyera y se demostrara el amor y el agradecimiento. Perdonarme, no haber inculcado con mi ejemplo a mis hijos el amor y agradecimiento a sus abuelos. Y privarlos de esa relación cercana, abuelos-nietos, justo cuando tus abuelos ya partían. ¿Cuántas heridas abiertas ha dejado Ali al visitarnos? Espero algún día poder sanarnos y los vas a sanar más. Agradecemos a Regina Arce Camiane por esta charla y a nombre de